Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por, por estar con nosotros acá hoy en la segunda sesión de Morfología del Medio, este programa de conversaciones que estamos haciendo desde el suplemento La Palabra Quebrada, una vez que aparecen los números mensuales del suplemento. Hoy justamente acaba de aparecer el número correspondiente al mes de julio y habíamos programado esta segunda sesión que va a estar dedicada a conversar, reflexionar sobre la escritura. El mes pasado realizamos la primera sesión, dedicamos a la crítica, estuvimos conversando con Lorena Mario y Rodrigo Pinto. Desde hoy pueden también consultar ese video en la página de YouTube de La Palabra Quebrada y seguro también en los siguientes días o semanas el video que surja de esta conversación va a estar disponible también. Hoy vamos a hablar sobre la escritura y tenemos a dos extraordinarios invitados. Tenemos en primer lugar a Cynthia Rimsky, que ha publicado los libros Poste Restante, con ediciones del 2001 y el 2010 en Chile, el 2016 en Argentina, La Novela del Otro del 2004, Los Perplejos del 2009, Ramal del 2011, Fui el 2016, El Futuro, Su Lugar Extraño, que se adjudicó el Premio Municipal de Literatura y el Mejores Obras Literarias durante el 2017, en Obra del 2018 y ahora recientemente, este año, La Revolución a Dedo, ¿no? Y también nos acompaña Alberto Giordano, ensayista, investigador, docente universitario. Alberto también, al igual que Cintia, ha publicado varios libros, entre los que podemos mencionar Roland Barthes, Literatura y Poder, Modos del Ensayo, Una Posibilidad de Vida, Escrituras Íntimas, El Giro Autobiográfico de la Literatura Argentina Actual, Vida y Obra, La Contraseña de los Solitarios, El Pensamiento de la Crítica, con Barthes, publicado en Chile por Marginalia durante el 2016, y también recientemente una trilogía de sus diarios en Facebook, El Tiempo de la Convalecencia del 2017, El Tiempo de la Improvisación del 2019 y quizás de esto nos podría contar más adelante, prontamente la tercera parte de esta trilogía sobre sus diarios, ¿no? También Alberto compiló el discurso sobre el ensayo de la cultura argentina desde los 80, una edición del 2015 en Argentina, el 2019 en Chile por editorial Mímesis, y recientemente en Chile acaba de ser publicado Volver a donde nunca estuve, algo sobre mi padre por Bulk Editores, ¿no? Este libro lo pueden comprar en la página de la comuna y si Alfonso Mayo nos está viendo, puede anotar en los comentarios de este video en Facebook cómo se puede conseguir este libro que Alberto ha publicado recientemente en el país, ¿no? Cintia, Alberto, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación aceptar a conversar con nosotros hoy. Y para partir esta reflexión sobre la escritura, a partir de la obra de ustedes, donde hay muchos momentos, muchos pasajes en los cuales hay reflexiones sobre la escritura, les planteo lo siguiente, ¿no? A cada uno me gustaría leerle un pasaje extraído de algún momento de su obra, para que cada uno comente ese pasaje e iniciemos esta conversación. De Cintia he escogido un pasaje que está en su extraordinaria novela Los Perplejos y que paso a leer ahora a continuación. Dice, en uno de los libros que consulté durante la investigación para escribir la novela, cuánto resiento no haber llevado fichas de mis lecturas, un autor cuyo nombre no recuerdo mencionaba un libro de viajes escrito por Benjamín Tudela 10 o 15 años antes que Maimónides recorriese Tierra Santa en el siglo XII. El libro no estaba en la biblioteca del Centro de Estudios Judaicos, pero la bibliotecaria del centro, le preguntó a la directora, con tan buena suerte que esa misma semana obtuve una fotocopia. El editor de Tudela consideró necesario añadir un contexto histórico, político y de costumbres religiosas de la época. Leo cosas que me sorprenden. Las velocidades limitadas por las posibilidades físicas y técnicas del momento eran harto reducidas y a ello habría que añadir la rapacidad de piratas y bandidos, coyunturas geopolíticas variables, inclemencia del tiempo y el deficiente estado de los caminos. Lo que me maravilla no es el análisis, sino las palabras. ¿Por qué los piratas y bandidos eran rapaces?
¿Qué significan coyunturas geopolíticas variables? ¿Se refiere a las inclemencias del tiempo, a los cambios de gobierno? Si hubiese fichado todos los libros que leí desde la niñez, podría averiguar en cuál pasaje, página, cuento o novela aparecen otros piratas y bandidos en circunstancias diferentes y opuestas. Extiendo sobre la página en blanco de la computadora mi lectura de la introducción al libro de Tudela y procedo a leerlo. Me maravilla el sonido de los nombres: Gebal, Sidón, Tiro, Aco. Mientras Cintia piensa su reflexión, ¿no? Leo un pasaje que he escogido de la obra de Alberto, que está en el segundo volumen de su diario de Facebook, El tiempo de la improvisación, fechado el día 7 de enero, ¿no? La entrada se titula El ensayo y el diario en Facebook, y leo un pasaje. Releo la palabra quebrada, el notable prólogo de Martín Hoppenheim, con un retrato sutil del ensayista como figura irónica, y recién ahora descubro que el recurso de llevar un diario en Facebook ha sido, en mi caso, la ocasión de realizar auténticos ejercicios ensayísticos, de conjurar el tedio de la especialización, saltando de un tema a otro, mezclando registros, apuntando esbozos de lecturas sin la obligación de tener que desarrollarlas argumentativamente. La escritura del ensayo navega entre la conversación y el pensamiento solitario. Se hace eco del rumor del mundo a través de la exploración del humor del ensayista. Postear en Facebook según tres modalidades: el intimismo espectacular, la retórica moralista improvisada y la nota de lectura. Ha sido mi forma de sostener una conversación colectiva entre la intimación a responder y la alegría de las complicidades circunstanciales, sin renunciar a los placeres y las fobias de cierta misantropía. En estos pasajes tenemos mucho de escritura, pero también mucha de lectura y muchos temas también que los apasionan a ustedes, y me gustaría que partiéramos por allí, ¿no? Por favor, Cintia, muchas gracias nuevamente por estar acá y te cedo la palabra. Bueno, sabes que yo había leído Morfología del Miedo, imagínate, ¿eh? Recién hoy día entendí que era Morfología del Medio. A muchas y a muchos nos pasó, ¿no? Yo también la primera vez Sí, que lo vio Matías, también leí Morfología del medio, del miedo, perdón. Sí, yo sí, también, ¿no? Es como uno ya está condicionado, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Y yo creo que eso también o sea, en Los Perplejos, lo que yo descubrí, y siento ahí que tengo una afinidad con Alberto, porque una vez vi un posteo suyo en Facebook donde preguntaba si tenía que renunciar a ser académico para ser escritor en ese momento. ¿Te acuerdas, Alberto? Y, sí, y, sí. y ahí, yo creo que tiene que ver con una libertad y con un alejarse de un cierto... En el fondo es cómo leer, ¿no? O sea, a mí con Los Perplejos se me planteó ese problema de que yo no tenía idea de la Edad Media, ni de Maimónides, ni nunca lo iba a entender, porque para entenderlo se necesitan por lo menos 20, 30 años de estudio, ¿no? Cosa a la cual yo no me iba a dedicar porque me gusta mucho caminar, viajar, boludear, qué sé yo. Entonces, a partir de eso, cómo uno lee desde uno, ¿no? Desde su propia libertad. Y entonces, sin un gran aparataje teórico, ¿no? Cómo lee incluso estos grandes pensadores. Y entonces, cuando me pasó con Los Perplejos, me di cuenta que una de las maneras de distraerme, de distraer a este ser mío que buscaba entender, era perder los apuntes, no fichar, perder los libros. Eso fue ocurriendo y era una manera como de ir de un camino sin retorno a ese tipo de lectura a la cual yo no me sentía capaz. Y entonces la lectura a la cual yo me sentía capaz, pero también que me causaba deseo, deja muchas zonas sin comprender, deja en realidad el texto sin comprender. Y también eso pasaba por una escritura donde también me interesa que no entenderla totalmente, que siempre uno sienta que hay algo que tú no puedes, que no puedes traducir, ¿no? La puedes reproducir, pero no la puedes traducir. Y en ese sentido, cuando tomé esa actitud, lo que empezó a abrirse fue otra cosa, fueron
preguntas básicamente, pero también sonidos, cadencias, tonos, una materialidad de la palabra, escribir las palabras, encontrar sentido en la forma de las letras, ¿no? Porque además estaba leyendo la hermenéutica, ¿no? Empecé a entender lo que era esta idea de interpretar, pero interpretar no desde la razón solamente, ¿no? Y así fue como fui entrando, por eso ese párrafo era como ir entrando a los libros y preguntarte por todas las cosas que se dan, uno da por hecho en los libros, ¿no es cierto? Y destruir ese dar por hecho y preguntarse qué puede haber en eso que no sea la lógica, ¿no? Que no sea todo el entramado que te enseñaron en la escuela, todo lo que te enseñan incluso en la universidad a cómo leer, ¿no? Sino que mediante asociaciones libres, levantando la cabeza, como dice Barthes, ¿no es cierto?, dejándose interrumpir, asociando mucho con la vida, ¿no? Por eso mucho con las experiencias, y sobre todo cuestionando como lo que ya está hecho, ¿no? Como esa idea, que me voy a confundir, pero sobre todo no tratando de comprender, como dejando en un estadio en el que se puede sentir, evocar, imaginar, fantasear, y donde todos los sentidos están abiertos. Ese era como lo que me fue pasando con ese libro, y eso lo fui convirtiendo en un procedimiento, ¿no? O sea, y entonces era capaz de mezclar a Benjamín Tudela con las películas de aventuras bíblicas del Canal 13 que daban en cine en la tarde en mi época, mezclando fetiche, o sea, mezclando pastiche, haciendo todo lo que el judaísmo, por ejemplo, de su larga tradición prohíbe hacer, que es la mezcla, ¿no? O sea, un pueblo de la única manera en que se puede persistir es no mezclándose. Entonces yo empecé a hacer justamente lo contrario, ¿no es cierto? Mezclar, ¿no? Como mixturar, amalgamar, ¿no? De fuentes muy diversas, sin tratar de llegar a una unidad. Y eso que puede parecer tan simple, para mí fue muy difícil de hacer, porque yo venía muy marketeada de que hay una forma de leer que significa entender exactamente lo que quiso decir el autor, ¿no es cierto? O la autora. Y ahí empecé también como que a partir de los perplejos yo siento que hubo como un cambio en mi escritura en ese sentido, ¿no? Como de dejar mucho más abierto, de dudar, una especie de duda y de escepticismo incluso de lo que yo estoy escribiendo. Y esa duda que sea como un tono, ¿no? Una relación con el material a partir de esa duda y ese escepticismo de cuántos otros sentidos, de que a partir de que yo afirmo un sentido, cuántos otros miles posibles se me escapan si yo afirmo uno, ¿no? Esa era como la idea. Bueno, lo dejo hasta ahí. Bueno, tomo la palabra yo entonces. Bueno, empiezo agradeciendo, muchísimas gracias por la invitación. Hasta ahí. ¿Cómo? Sigo. No, estaba agradeciendo la invitación tan generosa y sobre todo en una compañía tan espléndida. Estoy un poco inhibido por lo espléndido de la compañía, pero bueno, voy a tratar de disfrutarlo. Bueno, voy a la entrada de diario que leíste vos, Hugo. Bueno, es una entrada particularmente reflexiva y autorreflexiva, ¿no? Así que lo que voy a agregar a lo mejor va a resultar un poco redundante, pero bueno, no viene mal. Bueno, el contexto que por ahí es necesario reponer es que antes de comenzar a llevar estos diarios en Facebook, que después los edito como libros, durante más o menos 30 años mi única práctica de escritura fue la del ensayo crítico en contextos universitarios. Bueno, como yo quería que fuesen ensayos, tenían siempre una relación tensa, problemática con ese contexto, ¿no? No querían ser paper, querían ser ensayos. Pero de todos modos estaban sometidos, diría yo, a la retórica de la exposición argumentativa, ¿no? Uno plantea una conjetura,
trata de persuadir al eventual lector, que generalmente es un colega de uno o un estudiante, y bueno, para persuadirlo, comenta textos, cita cosas, o sea, tiene que movilizar información, referencias, y bueno, yo siempre pretendí hacerlo de una manera más o menos fluida, elegante, no sé si salió, pero tenía ese ideal. Pero claro, cuando empecé a escribir estos diarios, obviamente empecé a sentir una libertad muy grande respecto de esa pauta argumentativa, ¿no? Podía afirmar cosas o podía conjeturar cosas, incluso de un alcance mayor que las de los ensayos críticos, y no exigirme probarlo ni argumentarlo si no tenía ganas. Cuidaba más en todo caso de la formulación de la ocurrencia o de la conjetura o de la reflexión, y quedaba liberado de todo lo otro, incluso si se trataba de una nota de lectura. Lo que pasa es que recuerdo esa mañana en que estaba leyendo La palabra quebrada. Si no recuerdo mal, estaba preparando una ponencia que finalmente nunca escribí, que iba a leer en Valparaíso, que era la ocasión precisa, y bueno, hice todo el trabajo previo a la escritura del ensayo, el que hice durante 30 años, es decir, leí todo lo que tenía a mano de Cerda, tomé apuntes, armé constelaciones de citas, series, leí otras cosas, todo en un cuaderno dedicado a eso, y cuando terminé descubrí que no tenía ninguna gana de escribirlo. Eso no me venía pasando, pero esa vez fue poco traumático, porque no lo pude hacer porque no tenía ninguna gana, sentí que ya estaba hecho el trabajo, que lo que yo quería hacer ya lo había hecho, que era releer, anotar, estudiar un poco, y bueno, no tenía ganas de escribirlo. Y de hecho no lo escribí, ahí quedó el cuaderno, a lo mejor algún día lo reanimo. Entonces, bueno, escribí creo que varias entradas sobre esa experiencia, que fue bastante traumática, porque no era algo que estaba previsto, de que en ese momento iba a descubrir que no tenía ganas. Y en ese momento, bueno, que estaba atravesando estas cuestiones, a lo mejor para consolarme, hice otro descubrimiento, que era que finalmente estaba escribiendo ensayos también en estos diarios, ¿no? Porque digamos, los procedimientos, ¿no?, que yo siempre identifiqué con el ensayo, la mezcla de registros, el salto argumentativo, la elipsis, la ironía, el subjetivismo, ¿no?, con las diferentes modalidades, todo eso lo estaba practicando en los diarios, ¿no?, en esas tres modalidades que yo identifico en esa entrada. Que son, digamos, la ironía, que es algo justamente consustancial al ensayo, pero que yo no sé cuánto de ironía había en mis ensayos críticos, en esta escritura sí, yo creo que por lo menos intento que eso aparezca y que sea como una especie de principio constructivo. Entonces, esa clasificación que hago de las tres modalidades de mi práctica diarística, el intimismo espectacular, el moralista improvisado, y la otra debe ser la nota de lectura, crítica. Bueno, me dieron esa apertura de registros y de posibilidades que a veces me hacen pensar que estos diarios son realmente los ensayos que no venía escribiendo. A veces pienso que no, que es otra cosa, y a veces no sé qué es, pero me entretiene mucho hacerlo, y me cuesta mucho más trabajo que lo otro, y la reunión de esas dos cosas es muy feliz. Eso también lo descubrí, ¿no?, que la laboriosidad mayor, pero al mismo tiempo ligada a cierta independencia respecto de cualquier demanda. Nadie me pide que haga eso, ni que lo siga haciendo.
eso resultó bastante feliz, más allá de los resultados, que bueno, justamente como nadie me lo pide, no serán los que se pueda. Esa sería mi primera respuesta. Sí. A partir de lo que han comentado hasta acá, recordé una idea, un concepto que una vez acuñó el ensayista, poeta, narrador brasileño Silvino Santiago, ¿no? La idea del descarrilamiento, ¿no? Del propio descarrilamiento que un autor encuentra en su obra. Porque tanto lo que mencionaba Cintia en relación a su experiencia escribiendo Los Perplejos, como la propia experiencia tuya que se puede desprender, Alberto, de tu escritura de los diarios en Facebook, hay también una especie de descarrilamiento que, por cierto, está asociado a la escritura, pero también se desprende de ambas respuestas, está asociado a otros modos de leer, ¿no? Como si ese ejercicio de explorar en la escritura, lo que Cintia llamaba aquella zona sin comprender de la escritura, ¿no? El no entender totalmente lo que se está escribiendo, también empuja a replantear los modos en que cada una y cada uno lee, ¿no? Si lo planteamos así, ¿qué momentos de sus respectivas obras, de sus respectivos libros, ustedes, aparte de lo ya señalado, sitúan como claves, ¿no? Para volver a evaluar esta exploración de la escritura, volver a reflexionar, a pensar sobre los modos de leer, ¿no? Y ahí descubrir una serie de cosas o comenzar a trabajar con una serie de cosas o procedimientos que pueden ser considerados hallazgos dentro de su propia escritura, ¿no? Yo creo que más que alguno de mis libros fue venirme a vivir a la Argentina, para mí. No sé si podría haber sido Argentina o otro lugar, ¿no? Pero acá encontré como una apertura o una diferencia o una posibilidad no punitiva de ejercer, de buscar ciertas diferencias o ciertas formas menos convencionales que en Chile me parece que es una búsqueda mucho más difícil y más punitiva, ¿no? Hacerlo. Acá, al contrario, da la impresión de que hay un elogio siempre si tú le buscas la quinta pata al gato, ¿no? Hay un refocilo con eso, ¿no? Y en ese sentido, vencer como cierto miedo a que las cosas, lo que decía Alberto, ¿no? Vencer un cierto miedo a no tener control sobre las cosas, ¿no? Eso ha sido para mí muy importante, no saber cómo van a terminar las cosas. Creo que eso, el quiebre se dio en esa novela El futuro es un lugar extraño, ¿no? Que había empezado el proyecto lo había empezado en Chile, de hecho gané un fondo, y era una novela bien que no le encontraba el tono, ¿no? Era una novela sobre los años 80, o cómo ver los años 80 desde la transición, cómo ver la dictadura de Pinochet desde la transición, y no le encontraba el tono. Y no había caso, la hice, la escribí mucho tiempo, muchos años, y no le encontraba el tono. Y cuando me vine a la Argentina, leyendo a autores y autoras argentinas y también brasileños, Noll, por ejemplo, le encontré ese tono de no encontrarle la lógica, ¿no? De poder perderme, de poder de ironizar, de perderle el miedo a encontrar otras maneras de mirar que no fueran sacralizadas, ¿no? Tanto por la izquierda, por la derecha, no tener problemas, ¿no es cierto?, como a salirme de ese contexto de clase o ese contexto de conservadurismo que realmente es muy fuerte en Chile. Entonces ahí sí, ya me gustó mucho el tono que encontré en esa novela, y a partir de eso le perdí el miedo a ya trabajar con cualquier cosa. O sea, hoy día tenía que comenzar una columna para la revista La Palabra Quebrada y no tenía idea de qué hablar, y de repente puse, no sé, cómo podría leer cómo yo podría leer a Heidegger, así. Y bueno, y se me ocurrió escribirle a Julio Premat, y él me dice, estoy leyendo a Borges y dice que leer es una forma de no traducir. Bueno, y entonces dije, bueno, aquí está, hay que seguir, ¿no? No sé dónde voy. Y esa satisfacción que da mucho placer, no saber dónde va, porque también
las asociaciones que vas haciendo son nuevas, porque incluso para mí son desconocidas. Y eso me parece muy interesante, porque lo que no me gusta de la literatura es esa idea de saber, de que tú lo estás leyendo y es como que te sientes identificada porque es como lo que tú piensas. Y lo que a mí me interesa es justamente descubrir cosas que yo no pienso o que nunca se me hubieran ocurrido, o de esa forma, ¿no? O miradas, o eso. Entonces, me pasa que a partir del futuro, aunque antes lo haya hecho y no era consciente, sentí esa posibilidad de la página en blanco no como un drama, sino como una oportunidad y como un proyecto, ¿no? Eso. Bueno, estaba pensando, hay un par de ocasiones dentro de mi trabajo como ensayista crítico en las que me parece que se anticipaban algo que iban a terminar siendo estos diarios y que iba a ser el adiós a la crítica, ¿no? La primera ocasión es un ensayo sobre un libro autobiográfico muy, muy lindo de Roberto Aprato, del escritor uruguayo Roberto Aprato, se llama Íntima. Son como unas memorias de la relación con el padre. Es un libro muy, muy hermoso, que me llegó a través de Elvio Gandolfo en un momento, la primera edición del libro de Aprato, la uruguaya, no, las dos ediciones son uruguayas, pero en la primera hay un epílogo de Gandolfo. Bueno, yo inmediatamente quise escribir sobre ese libro, pero bueno, en ese momento mi papá ya había tenido una ACV, ya estaba enfermo, ya eso había cambiado mi vida, había cambiado mi relación con él y había aparecido algo que después iba a potenciar, que era la posibilidad de escribir sobre él, que por lo visto, hasta que él no se enfermase, se ve que eso no iba a ocurrir, o por lo menos fue así. No había ninguna necesidad de que sea así, pero así fue. Empecé a escribir cuando él ya no lo iba a poder leer, ni se iba a enterar de que yo escribía sobre él. Y en ese ensayo, en el comienzo, hice algo para mis hábitos raro, que empecé contando una anécdota, es un comienzo largo, una página y media, donde para introducir la exposición hago una digresión muy larga contando que estoy en un aeropuerto en Córdoba, que lo acabo de dejar a mi papá en un geriátrico, y que me siento mal y que para tratar de aliviar el malestar trato de buscar la imagen más dichosa de la relación con él y descubro que era la de él esperándome en una estación de ómnibus, ¿no? Que es algo que se repitió muchas veces en nuestras vidas, en distintas ciudades, ¿no? Yo llegando y él está en el andén ahí esperando. Y bueno, escribí eso y después pegué el salto a la exposición y después en otros momentos del ensayo vuelvo, ¿no?, a esa idea de retomar, y si yo también como Aprato escribiese las memorias de la relación con mi papá. Pero bueno, ahí quedó, ahí quedó. A los 2 años, después de que murió mi papá, ya empiezo a pensar que a lo mejor voy a escribir esas memorias. Finalmente no las escribí nunca, pero se fueron dispersando en los 3 diarios. En los 3 diarios. Uno de los motivos recurrentes en los 3 diarios es la relación con mi papá. Su enfermedad, bueno, distintas cosas, distintas cosas. Ese ensayo quedó incluido dentro de un libro que se llama Una posibilidad de vida, que no creo que es del 2006. Y en el final de ese libro hay otro ensayo que también fue un momento raro, que se llama Una profesión de fe, en el que empecé a escribir el ensayo, tenía muchas ganas de escribir y no sabía sobre qué escribir, no tenía tema. Y empiezo contando eso. Y fui siguiendo el hilo. Y el hilo termina en una carta que una vez me mandó Aira cuando publiqué un libro sobre Puig, en el que me dice que le gustó mucho, que sí, qué lindo, pero bueno, a ver cuándo dejo la ortopedia de la crítica y me dedico a escribir literatura. Y bueno, la transcribo la carta y digo que no sé, no tengo idea, no sé si lo quiero, no sé si no lo quiero. O sea, todo el ensayo es como una especie
de confesión, un proto-posteo, ¿no? Visto retroactivamente, anticipan muy claramente lo que iba a ocurrir, pero no podría no haber ocurrido, no fue nada deliberado. Empecé a escribir en Facebook porque sí, y después me entusiasmé. Y después, más que descarrilarme, me fui al carajo porque o sea, escribí 3 libros y en el camino había dejado de tener ganas de hacer lo otro y todavía estoy viendo cómo lo resuelvo. Ya me van a amonestar por esto, por declararlo tan descaradamente, pero es cierto, es cierto. Me gustaría hacer una tercera pregunta, pero antes recordar a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook que pueden también hacer sus preguntas en los comentarios de esta transmisión, ¿no? Y la tercera pregunta que me gustaría hacer básicamente profundiza algo que ambos mencionaron recién, que es la búsqueda y el encuentro de un tono, ¿no? Me gustaría que nos pudieran contar un poco más cómo ha sido en cada experiencia personal esa búsqueda, ese encontrar un tono, cuándo se dan cuenta que han encontrado un tono que sí les va a hacer avanzar en la escritura, en los propósitos que tienen proyectados para ese escrito, cómo es su relación con esta búsqueda de un tono mientras se escribe o mientras se quiere escribir, ¿no? Bueno, yo nunca había pensado en el tono así hasta que este año en la cátedra se planteó el problema del tono y leí a Piglia, ¿no? Que en una entrevista con un diario La Voz dice que el tono es la relación emocional que tiene un autor con su material, respecto a su material. Y eso me pareció como que me hizo un poco de sentido, ¿no? Como nunca había pensado en eso, ¿no? Y bueno, cuando lo empecé a hacer consciente, me di cuenta como de lo difícil que es, ¿no? De lo difícil que es, y no sé si a ti te pasa, Alberto, pero a mí de repente me pasa que no encuentro todas mis novelas iguales, o sea, me duele mucho esa idea, ¿no? De que uno empieza como a repetirse en el tono y que el personaje ya no es el personaje, sino que es la continuación de otro que venía antes, ¿no? Como... pero por otro lado uno podría decir, ¿y por qué uno tendría que crear personajes, ¿no es cierto? Como... Pero sí, en ese sentido, por eso me pareció interesante la definición de Piglia, que es más bien la relación con el material, ¿no? Y en eso sí trato de trabajar que no sea esta sensación de estar repitiéndome en la relación que estoy teniendo con el material. Por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, partía también de la muerte de mi padre, parece que es un temazo ese, partía de la muerte de mi padre, que él estuvo en un hogar de ancianos. Entonces la novela partía con todos los horrores que significa que alguien esté en un hogar de ancianos, que lo amarraban, que le robaban, todas las cosas, y en un momento, sabes, que no pude seguir porque me aburrí. O sea, lo encontré que ya eso era algo, una experiencia que era así nomás, ¿no? Que los hogares de ancianos son lugares complejos, ¿no? Y entonces me pregunté cómo lo podía contar, porque igual, y además me puse a pensar, si todos contáramos la muerte de nuestros padres, faltarían imprentas, ¿no? O sea, también por ahí, ¿no? ¿Qué tengo yo que contar de la muerte de mi padre? Si es, entonces me puse a pensar y de ahí me puse a pensar y lo saqué del hogar, ¿no? Pero sacarlo del hogar también implicaba hacer un viaje. Con mi padre yo nunca viajé sola y ese viaje también podía ser una aventura. Y al final se transformó en la aventura de una hija con un padre por una zona de conflicto indígena y terminan ambos en una toma de terrenos en el sur. Y cambió completamente la novela, dijéramos, hacer un tono, ¿no? Como de casi de caballería entre este padre desahuciado y esta hija que no entiende muy bien qué está haciendo, pero hay una misión que es llevar al padre a que se muera a un lugar, ¿no? Y que termina, por supuesto, no resultando así. Y ese tono de distancia, de risa, de ironía, ¿no? De escepticismo,
me gustó, me encantó. De hecho, es lo que más me gusta de la novela que estoy escribiendo y es lo que me hace sentarme a escribir. Ahora, ¿cómo lo encontré? Fue simplemente como siguiendo adelante, o sea, diciendo, no, no todavía, no todavía, no todavía. O sea, como la idea de ir experimentando, experimentando, hasta que encuentres un lugar desde donde te es grato escribir, yo creo, ¿no? Desde donde te es grato trabajar. Eso, ¿no? Como una relación con el material, a partir de eso, de una emoción que te interesa trabajar, ¿no? Y en este caso era como la idea de la novela de caballería, pero en estas circunstancias tan extrañas, ¿no? Bueno, coincido con lo que dice Cintia de que sí, no, en mi caso yo no sé si he hallado algún tono, pero digamos el estar en busca y el por ahí escucharlo en la propia escritura, ¿no? Es lo que despierta muchas ganas de escribir, ¿no? Es tal cual, ¿no? En el caso de un diario, digamos, antes de ponerme yo a escribir estos diarios, mis últimas investigaciones, entre comillas, porque bueno, eran programas de lectura, eran precisamente sobre diarios de escritores, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sabía que una de las cuestiones decisivas de la escritura del diario es precisamente el hallazgo del tono, ¿no? El tono, o sea, el diario corre muchos riesgos, quiero decir, nadie es tan interesante como para estar persiguiéndose día a día, registrándose día a día. Nadie, yo menos, pero nadie. Entonces la cuestión es, bueno, eso volverlo interesante, precisamente por obra de la escritura, ¿no? Y el tono del diario, o sea, bueno, obviamente cada diarista tiene su tono, pero hay algunas notas comunes, ¿no? Que yo me imaginaba que eran difíciles y son muy difíciles de lograr. Una es el tono de cotidianeidad, ¿no? De que la anotación produzca una sensación de algo cotidiano, ¿no? De algo que va pasando en el día, ¿no? Que responde a los ritmos de lo cotidiano, que son bastante imperceptibles, diría, muy fáciles de sentir, pero no tan fáciles de aprender, ¿no? Reflexivamente. Después, bueno, otro problema es que en las escrituras autobiográficas tiende a imponerse el carácter, ¿no? Del autobiógrafo. Cuando digo carácter, digo una especie de identidad cristalizada, ¿no? Hay caracteres más o menos amables, pero bueno, en tanto carácter, todos tienen esa especie de exceso de consistencia. Entonces también uno esperaría que en la escritura diaria, que inevitablemente va a contribuir a la solidificación del carácter, el tono sea lo que aligere, ¿no? Eso. Que se vaya armando también un personaje, además de un carácter, y que ese personaje envuelva algún tipo de ambigüedad, de inconsistencia, de inestabilidad, que es lo que le da vida al carácter. Y en mi caso la ironía, la autoironía, y también, digo, fue un recurso importante para tratar de lograr eso. No sé si lo he logrado, no estoy muy seguro, pero sí sé que era una búsqueda que me hizo escribir y me hizo seguir escribiendo. La mezcla de ironía y sentimentalidad, que me parece que es algo que a mí me gusta mucho en la literatura, por supuesto, con resultados mucho más logrados que los míos, pero digo, esa mezcla me interesaba mucho, me gusta, y de hecho las cosas que sigo pensando en escribir van por ahí. Esta mañana estaba pensando algo y aparece cierta ironía respecto de lo cotidiano y al mismo tiempo lo sentimental también como riesgo, ¿no? Porque bueno, uno no se da cuenta y cayó en el sentimentalismo.
Por ejemplo, bueno, con lo de la muerte del padre. Me acuerdo que yo escribí puntualmente, hay una entrada que se llama El día en que murió mi padre, que me costó mucho, pero tenía muchas ganas de escribirla, sobre todo porque me acordaba de, o sea, está cargada de mucha sentimentalidad. En realidad algunas cosas las recordaba y otras no sé si las recordé o las inventé escribiendo, y son momentos de distanciamiento, incluso de humor. La entrada termina con yo pensando un chiste que me haría mi papá. Hay un momento en el que después de yo despedirme, por decirlo de alguna forma, estaba solo, por suerte, en un momento le dije, papá, discúlpame que tengo que ir a mear, me estoy meando. No lo hice, por supuesto, sin darme cuenta, pero después de hacerlo me di cuenta que lo había hecho, y que era muy raro, ¿no? Que yo siguiese hablando con él, siendo que él ya estaba muerto. No sabía yo que después uno va a seguir hablando toda la vida, ¿no? Era el primer momento. Y en la escritura yo me imagino que él me dice, quédate tranquilo, de acá no me voy a mover. Que hubiese sido un chiste muy de mi papá. Si mi papá hubiese estado vivo, me hacía ese chiste, quédate tranquilo, no me voy a mover, andame tranquilo. Y entonces, bueno, la escritura fue la ocasión de eso, ¿no? Y bueno, si la entrada funciona es por el tono, ¿no? Esa como pasaje de una cosa a otra. Pero el tono es fundamental. El tono es casi todo, ¿no? Está muy bien la definición de Pila, es la relación afectiva con el material. Y es eso lo que se transmite o no en la escritura, ¿no? Ya sea que uno escriba o que uno lea. Y en relación al tono tenemos dos preguntas en el chat y una de ellas precisamente tiene que ver con el tono, ¿no? La primera pregunta es de Gladys González, que pregunta, en relación a esto último, al tono del libro, ¿cómo establecen el cierre de un libro y el proceso de edición, corrección del mismo? ¿No? Esa es una pregunta que tiene que ver con lo que han venido desarrollando hasta acá en relación al tono. Y también tenemos una segunda pregunta de Diego Hermijo, que su pregunta es, ¿qué opinan de la literatura de las certezas? Esa que dice que desde un principio sabe cómo va a terminar lo escrito, ¿no? Por favor, Cintia y Alberto, ¿qué les parece? ¿Invertimos el orden, Alberto? Como ustedes quieran. Como quieras. Bueno, sí, en el caso de los diarios, lo que se espera es que un diario se interrumpa, no que concluya. Entonces, la decisión es en qué momento se interrumpe. En realidad, voy a ser más honesto, porque ahí estoy contestando como si fuese Andrés Gide. Yo escribí un primer diario que fue El tiempo de la convalecencia, y bueno, lo empecé a escribir medio sin proponérmelo, durante el proceso me fue gustando, y después empecé a pensar que podía hacer un libro, pero la idea que tenía era que, bueno, iba a ser el único diario, que ahí terminaba, que era como una especie de gracia, ¿no? Que digo, bueno, hago esto y ya está, y vuelvo a lo mío. Y entonces, bueno, lo interrumpí en un momento porque me parecía que ya era prudente volver a lo mío. Y bueno, resultó que casi no pude volver, entonces al poco tiempo me encontré escribiendo un segundo diario, ya con otras cuestiones, y todavía no se había publicado el primero, y ese segundo se vuelve a interrumpir cuando yo creo que ya está. Aparte ya me lo decían algunos amigos también, que algunos están escuchando, como bueno, ya está esto del diarista. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, Alberto, está bien. Sí. Bueno, entonces esa otra interrupción también es circunstancial. Lo que pasa es que, a diferencia de cualquier género narrativo, el diario yo creo que se beneficia de esa interrupción circunstancial, ¿no? Bueno, un día el diarista dejó de llevar el diario, ¿no? Pero bueno, después vino el tercer diario, y
y se volvió a repetir la cuestión, ¿no? En esta escritura no saber lo que va a pasar, digamos, no saber es fundamental, ¿no? Quiero decir, efectivamente uno no sabe qué va a escribir al día siguiente, ni cómo lo va a hacer, porque bueno, no sabe qué le va a ocurrir. No es que, por lo menos en mi caso, no es que me van a ocurrir cosas muy sorprendentes, pero por ejemplo en la caminata de mi casa a mi estudio, que es algo que ocurre todas las mañanas escuchando música, ahí pasan cosas. Esa es mi módica, son mis módicas experiencias, la caminata, la escucha de música y lo que voy pensando. Y bueno, durante estos años, milagrosamente, cuando llegaba al estudio tenía como 5 ideas. Me he pasado meses sin saber sobre qué escribir en términos de ensayo. Escribo sobre esto, bueno. Y acá siempre me sobraban, y cuando llegaba tenía como 5 ideas, y después me quedaba ahí como 7 horas, también con una cosa discontinua. La idea de escribir lo que ya se sabe, ni siquiera para el ensayo me gusta, ¿no? A veces uno escribe ensayo y más o menos sabe para dónde va a ir, pero el momento feliz, incluso en el ensayo crítico, argumentativo, en contexto universitario, el momento feliz es el de la ocurrencia, en el que uno, que a veces es muy discreta, ¿no? Es, y esto me hace acordar aquello, lo podría conectar con esto y avanzar entonces por este lado. Eso, todo vínculo con la contingencia puede ser muy feliz, ¿no? Me parece que ese es el asunto. Y si la escritura lo propicia e implica laboriosidad, es muy feliz, o bastante feliz, digamos, para no ser tan enfático. No, te escuchaba cuando hablaba de eso de las 7 horas y de repente eso no se dice, ¿no? Pero eso es, ¿no? Como pasar 7 horas escribiendo o lo que sean y no darse cuenta del tiempo, en realidad se escribe o uno escribe por eso, ¿no? Por esos momentos de ocurrencia donde uno dice, y que son unas ideitas o unas cositas pequeñísimas que si uno le cuenta a alguien, mire, estuve toda la tarde feliz porque descubrí. Claro, no tiene ningún sentido. Sin embargo, esta idea como de la gratuidad, ¿no? De esta idea de que no sirve para nada, de esta pequeñez que uno va descubriendo, es muy lindo y es mucho, y también la idea de la concentración que uno llega, ¿no? A mí eso me encanta. Esta cosa que el mundo, uno se olvida completamente, ¿no? De toda la cotidianidad, es una cosa, eso para mí es escribir. Respecto a cuándo se termina un libro, es súper difícil. Yo no tengo idea y creo que ya voy a hacer una cosa más radical y no lo voy a terminar. Voy a hacer como Alberto, que me dio la idea, lo voy a interrumpir. Porque en realidad no, es muy difícil terminar un libro. Hay un momento en que yo me imagino que ya me empiezo a sentir demasiado cómoda o que ya no hay mucho más que descubrir y lo trato de cerrar ahí. Y también tiene que ver como que se me empieza a ocurrir otra idea y generalmente en el final de un libro mío está el comienzo del otro. Como lo que no se me alcanzó a ocurrir en el libro anterior, lo desarrollo en el otro, ¿no? Pero hay un momento, ahora uno los entrega, no sé si a ti te pasa, me pasa que los entrego nunca terminado, o sea, hasta el día que el libro se va a imprenta yo estoy mandando correcciones respecto a la edición, ¿no? O sea, y las correcciones que no puedo mandar, digo, bueno, el libro también tiene errores, o sea, ese libro está incompleto, está lleno de errores, que se me ocurrió mucho más tarde, y esa sensación que antes me angustiaba, ahora me gusta. Me gusta esa idea de que ese libro le faltó. De hecho, todas las ediciones que he hecho, corrijo los libros y les agrego cosas, les quito cosas, ¿no? Así que, y el cierre de un libro está muy determinado porque hay alguien, un editor o una editora que te pone un límite, ¿no? De fecha. También tiene mucho que ver eso, ¿no? Y
Y respecto a qué opinan de la literatura, las certezas, no conozco esa literatura. Realmente no está dentro de mi... Quizás mi vida sería más plácida, no sé, pero no me imagino... de hecho, hay un alumno que me tocó este año que sí tenía, era el único que sí tenía un plan completo, era una cosa increíble de todo, y cuando te entregaba las partes, dijéramos, no podía escribir. Era la repetición del mismo plan, pero claro, porque hay algo que tiene que ver con que las cosas, cuando las tienes tan armadas, que eso tiene que suceder, después el rellenar los huecos se te vuelve una tarea, un aburrimiento, me imagino, increíble, ¿no? Tiene que ver mucho con el aburrimiento. Eso. Y aprovechando que Alberto tocó el tema de las 7 horas de laburo, ¿no? De trabajo, podríamos ir con una pregunta que también le interesaba mucho a Matías Ábalos, uno de los redactores de La Palabra Quebrada, que era preguntarle por sus respectivas rutinas de escritura, ¿no? De trabajo. ¿Cómo son esas jornadas? ¿A partir de qué condiciones se dan? ¿Discontinuas, continuas? ¿Con qué materialidades trabajan en esas jornadas de escritura? Si nos pueden contar sobre sus rutinas de escribir, de proyectar libros, que a veces abandonan, retoman, a veces avanzan rápidamente en él, sería algo que aportaría muchísimo para lo que hemos estado conversando hasta acá, ¿no? Mantenemos el cambio de orden y empiezo yo. Bueno, ahora hace bastante que no escribo, entonces es un tema doloroso este. Pero bueno, ya no hay 7 horas de trabajo. Claro. Hay 7 horas de Zoom. No sé, no sé de qué hay 7. Hay 14 horas de no sé qué. Lo que decía Cintia, bueno, que yo tiendo a la dispersión y eso se ha acrecentado con el paso del tiempo de una manera enorme. Y una de las cosas de las que disfruto mucho cuando estoy escribiendo es precisamente en poder concentrarme en esa cosa como artesanal de ir escribiendo, ¿no? Cuando eso se interrumpe, como en estos momentos, estoy como en una especie de calecita en la que, bueno, puedo dar un curso, una clase, 10 horas de clase por día, pero todo en un estado como de dispersión y medio de delirio teórico, metodológico. Añoro mucho lo de la rutina, pero bueno, cuento lo que espero que vuelva a ser mi rutina, porque es bastante sencilla. Bueno, es fundamental, obviamente, salir y volver a mi casa. Eso en cualquier rutina mía es fundamental. Me gusta mucho irme y volver, ¿no? Sin esa pauta supongo que sería otra cosa. La caminata también, tanto a la ida como a la vuelta, es fundamental. Por eso se me hizo tan complicado el comienzo de la cuarentena. Caminaba dentro de mi casa, después empecé a caminar clandestinamente porque descubrí que no iba a poder no caminar. Y se me ocurren muchas cosas caminando. Caminando hago mucho trabajo, precisamente porque no me lo propongo. Otra cosa importante en mi modo de producción es que cuanto menos me proponga hacer algo, más posibilidades hay de que lo haga. Si me obligo, el repliegue es enorme. Si tengo que hacerlo por obligación, puedo estar 2 meses sufriendo de no hacerlo. En cambio, si no me lo propongo, empiezo y avanzo y la cosa se mueve. Y después estoy solo en mi estudio, salvo cuando tengo que dar clases, debo estar como 10 horas. Lo que pasa es que, bueno, veo películas, escucho música, qué sé yo, pero ahí escribo, y escribo y corrijo, y después tengo una amiga, desde hace unos años tengo una amiga que corrige todo lo que yo hago. Es una cosa extraña porque nunca me gustaba a mí la idea de que nadie me supervise ni me corrija.
ni siquiera que ni cuando lo hacía mi director de tesis, nunca me gustó tener a alguien por encima que esté mirando lo que yo hago. Prefiero equivocarme y ahora disfruto muchísimo ese trabajo con ella, que después lo trasladé, ella es Nora Avaro, y después lo trasladé a Alfonso Mayo, que es el editor de este libro, es el que editó el libro sobre mi papá, ¿no? En realidad lo armó, lo pensó, lo editó, lo seleccionó, y disfruto muchísimo, muchísimo de eso, ¿no? De ese diálogo en el que el otro me dice cosas y yo las reviso y vuelvo. Un editor en un sentido estricto, ¿no? Esa es una cosa nueva de la que estoy disfrutando mucho y ya no sé si voy a prescindir. Obviamente, tanto Nora como Alfonso mejoran mucho de lo que yo hago. A lo mejor si aprendo, prescindiré, pero por ahora no, los voy a seguir usando. Les aviso por si están conectados. Por ahí debe estar Alfonso, al menos, me dijo que iba a estar. Y Alfonso debe estar seguro. No, pero Alfonso es muy generoso y es muy bueno, seguro que va a aceptar. Nora es más chúcara, así que debe estar esperando desprenderse de mí, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Yo trabajo en mi casa, así que no tengo trayecto solo entre el dormitorio y el escritorio. Y tengo un ritual que es fumarme unas pitaditas de porro antes de empezar a escribir, y eso me permite olvidarme que el mundo existe. Y bueno, los días felices son aquellos en los que uno descubre alguna cosita. Yo creo que uno se vuelve, o yo me he vuelto adicta a los descubrimientos, ¿no? Eso es lo que más me anima a escribir, más que escribir así, como descubrir pequeñas, son tonteritas, que esta palabra se relaciona con esta otra, o cositas que realmente me alegran la vida. Y me levanto muy temprano, no ahora porque está helando y hace un frío de la zamputa, pero me levanto muy temprano y como a las 12, doy una vuelta por el jardín. Acá tenemos huerta, así que trabajo un poquito, hago algún trabajo, o salgo a caminar por el pueblo, o tomo la moto y hago algo, y en la tarde ya es una cosa más desconcentrada, más salpicada. Esos son los días óptimos. Ahora también me ha pasado lo mismo que Alberto, que con las clases, tuve mucha clase, mucho trabajo que corregir, que uno no tiene ganas después de volver a lo de uno. Pero bueno, yo creo que lo que va ocurriendo, porque eso también me ha pasado, es que la mente sigue trabajando, o algo de la novela sigue trabajando en uno, y también eso es muy bonito, cuando uno está muy metido, hay periodos en que uno está muy metido, y de repente todo empieza a trabajar para la novela, ¿no? Donde uno ponga la mirada o lo que uno toque, empieza a entrar en la novela, que es como el momento que me parece ya como más, cuando uno ya está más a caballo, ya está como así, ya casi terminando, es increíble, todo entra, es una cosa así maravillosa, ¿no? Todo puede ser, porque uno ya está como en eso, ¿no? Ya está viviendo eso, y generalmente tengo problemas para dormir también en esa época. Desde que comencé a escribir tengo problemas para dormir, o sea, desde que comencé a publicar más seguido. Pero no creo que sea una rutina distinta a la de cualquier persona, ¿no? Que trabaja, que está concentrado en su trabajo, que le gusta, que tiene dificultades para concentrarse o para que se le ocurran cosas. Yo no me interesa como esta cosa de idealizar el trabajo de una escritora o un escritor, ¿no? Creo que es una relación de pasión con lo que uno hace, ¿no? Más bien, ¿no? Y de buscar el momento para hacerlo, para entregarse a eso, porque lo que yo sí no puedo es escribir por ratitos, sino de entregarse a eso por una cantidad de horas seguidas, quizá eso sí, ¿no? No es algo que uno pueda, o que yo pueda entrar y salir a cada rato, sino que necesito como un tiempo así de quedarme, de irme habituando, de habitar la novela o lo que estoy escribiendo, ¿no? Eso yo creo que sería una cosa más particular, pero realmente el resto es, y trabajar con materiales también ayuda mucho. Yo trabajo mucho con materiales, con cosas así, o con pedazos de libro, con cosas, ¿no? Como no se me ocurren las cosas así
no me cae la inspiración, ¿no? Sino que es como producto de un cierto trabajo. Eso, pero no es diferente de cualquier cosa, ¿no? Yo de repente he visto, cuando llegué a Buenos Aires, que me encantó esta idea de los fiambreros, ¿no? Cómo cortan los fiambres y los ponen en la capita de plástico, las rodajas, y después ponen otra cosita de plástico, y después con el cordelito. Y para mí eso tiene mucho que ver con la escritura también, ¿no? Como una persona que ama su oficio y que trata de hacerlo con esa precisión, con ese encanto que tiene, ¿no? Y no una cosa rutinaria que se hace de cualquier manera, sino una cosa que tiene un procedimiento y que seguir ese procedimiento produce un encantamiento. Eso. Tenemos más preguntas en el... Alberto, perdón, adelante. No, tal cual. Me gustaba todo lo que decía Cintia y me gustaba identificarme. Sí, no, yo lo que decía es que tenemos 3 preguntas más en el chat de Facebook, pero antes vamos a hacer un alto, aprovechando de que hoy apareció el suplemento en papel, ¿no? Vamos a aprovechar esa instancia, Matías va a aprovechar esa instancia más bien, para mostrar, ¿no?, la materialidad del suplemento, ya que tanto Cintia y Alberto hicieron relación a la materialidad de su rutina de trabajo o sus días de trabajo en sus últimas intervenciones. Matías, por favor, tienes la palabra. Buenas noches. Someramente les mostraré lo que más nos gusta del suplemento, que es que sea físico, ¿no? Y que tenga este diseño. Nuestro fotógrafo salió a tomar fotos de Valparaíso, de esta Valparaíso destrozada y enrarecida en la que estamos viviendo desde octubre, y mucho más con la pandemia. Así que la portada lo que muestra es eso. Luego, al interior quisimos trabajar con todo este, no tanto revuelo, sino esta necesidad que tuvimos de ingresar al uso del PDF. Así que arrancamos con una crónica de nuestro editor sobre la ciudad, que se llama Empanadas de Realidad, algo sugiere. Luego 2 crónicas de 2 poetas chilenas, Verónica Jiménez y Florencia Smith, también de sus barrios y la pandemia. Y luego les hicimos la pregunta a algunos editores, poetas, escritores, en fin, lectores íntimos del suplemento, sobre esto mismo, ¿no? Si leen PDFs, qué páginas de literatura recomiendan, algunos dicen que no lo hacen, etc. Luego hay una selección de una serie de escritores jóvenes como Sarmiento, Pessoa Vélez, Rubén Darío, Remenick también, que nos dan un poco de perspectiva, ¿no? Porque estos tipos pasaron básicamente algunas pandemias también, y entonces se nos ocurrió que era interesante recibir la perspectiva de ellos, ¿no? Mary Graham también, de su diario chileno. Y luego algunas reseñas que también laburamos con esta idea de los libros que están liberados, ¿no? Que hay muchos. No sé, están los diarios de Mary Graham liberados, que son buenísimos. Un libro sobre música y estallido. Bobby Sand desfallece ante el muro. Son todos libros que son buenísimos, que están liberados hace mucho rato y que quisimos revistar, ¿no? Luego tenemos las entrevistas características, en este caso una poeta de Los Ángeles, Jenny Díaz Guantén, y un novelista del sur, Yuri Navarro. Son los 2 entrevistados del mes, con esas bonitas. Y finalmente la columna de Cintia, esta santa patrona, que se llama 4 elefantes y la tela de una araña, esta vez, que está buenísima y también contextualizada en la pandemia. Así que eso, ya saben, lo consiguen en todos los kioscos del país y también está liberado el PDF para que puedan leerlo en línea. Muchas gracias y ahí pasamos a las preguntas, ¿cierto, Hugo? Sí, muchas gracias, Mati. Bueno, tenemos 3 preguntas más en el chat de Facebook. Voy a leer las 3 juntas. No obstante, si en algún momento de su intervención Cintia, Alberto, requieren que vuelva a leer alguna pregunta, la leo o también las proyectamos. Primero, Candelario Aranza Rosas pregunta: ¿qué piensan de la idea de que los libros no se terminan, sino que se abandonan? ¿No? Filipo Becerra
una pregunta para Alberto, ¿no? Dice, Alberto, en otra instancia, en el CETICLI, hablabas del ensayo, una forma de escritura muy particular, y pregunto, ¿cómo identificas cuando un ensayo surge? ¿Es un asunto puramente de forma? Y una tercera pregunta de Rodrigo Arroyo, que plantea, ¿dónde, en qué momento asoma el qué decir? Si es la fluidez natural de la escritura, más bien aflora la mirada, la exhibición de una lengua, la memoria compuesta de una lengua, o las relaciones de esta con otras escrituras o realidades. ¿Mm? Por favor, Alberto, Cintia, tienen la palabra para comenzar por donde ustedes quieran, ¿no? No, empiezo yo con la del ensayo porque me estaba dirigida. Yo diría que en el ensayo todo es cuestión de forma y al mismo tiempo todo es cuestión de pensamiento, ¿no? Porque no son disociables. Yo diría que hay ensayo que uno dice, bueno, aquí alguien está ensayando algo, aquí alguien está poniendo a prueba algo, y se está poniendo a prueba cuando, digamos, una ocurrencia formal, un modo de argumentar, un modo de exponer, transmite un modo de pensar, un modo de ver, un modo de sentir, ¿no? Como que el hallazgo formal y el hallazgo de pensamiento o de sensibilidad se implican. Me parece que no puede haber uno sin el otro. En un ensayo, creo que en la literatura en general, lo que pasa es que en el ensayo el hallazgo tiene que ver justamente con el movimiento del pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, el pensamiento si descubre una forma es porque está descubriendo un modo de pensar algo, ¿no? No serían disociables. Ahora le paso a Cintia. Las más difíciles se las dejé a Cintia. Qué maldad. Lo del decir, ¿no? Yo me acuerdo que de chica yo quería ser escritora, ¿no? De chica. Creo que arqueóloga, después astronauta, bombero y escritora. Sin embargo, una de las cosas que me inhibía era qué tenía yo para decir. Y eso me torturó mucho tiempo, porque uno leía a grandes escritores que tenían muchas cosas que decir y yo no sabía qué tenía para decir. Entonces, pasé muchos años bebiendo, drogándome y saliendo en la noche para encontrar qué tenía yo para decir, cosa que por supuesto tampoco encontré en la noche. Más bien encontré un cierto desgaste físico y espiritual y ético, ¿no? Y entonces de repente un día llegué a la conclusión de que el decir o el qué decir tenía que surgir del mismo procedimiento que uno iba usando. O sea, que el decir no era anterior a la novela o al libro, porque novela al libro, sino que el decir era algo que aparecía incluso, ni siquiera era algo que se busca o en mi caso o se descubre, sino que es algo que se aparece e inmediatamente muy coqueto desaparece. Y entonces es como un juego de las escondidas con el qué decir. Eso por lo menos es lo que a mí me pasa. Uno siente que como que va a agarrar eso que quiere decir y se va. Desaparece. De repente lo va a agarrar por otro lado y desaparece. Uno siente que hay algo, que hay como una nebulosa que uno va como rodeando, no sé, que está trabajando posiblemente sobre algo, ¿no? Respecto a algo, pero las más de las veces, y creo que mis lectores o mis lectoras tienen esa sensación también de que no está muy claro lo que yo quiero decir. De hecho, a mí, una de las críticas que yo conté una vez, una de las críticas a mis textos más periodísticos que entrego, siempre de varios editores, es que les encanta, se entretienen, pero cuando terminan no saben de qué se trata. Y yo creo que también pasa un poco eso con mis novelas, ¿no? O con mis libros. Y eso, que podía haber sido una falla, lo he convertido en una virtud con mucho trabajo. Eso.
Entonces, Alberto, si quiere agregar algo más. Sí, bueno, mi escritura es mucho menos aventurera que la de Cintia, y bueno, tiene unos alcances menores. Entonces, en general, yo tengo una idea de qué quiero decir. Ahora, tanto en el ensayo como en el diario, el momento en el que a uno le parece que en la escritura ocurrió algo es justamente cuando se le ocurre algo que no sabía que quería decir, ¿no? O encuentra un modo de decir que no era el que uno suponía adecuado para decir lo que quería decir, cuando se sorprende diciendo algo que ni siquiera sabía que pensaba. Esos momentos, digamos, son los más felices para uno y generalmente suelen ser también para el lector los más interesantes, ¿no? Como que se ve que el lector lo nota, que pasó algo que no estaba previsto, ¿no? Siempre, como decía Cintia, que en mi caso hay que elevarlo al cubo, lo que decía, son ocurrencias muy discretas, muy chiquitas, gratuitas. Eso me parece que es importante, ¿no? Que no persiguen un propósito, sino que, bueno, quieren ocurrir. Y uno las sigue y trata de propiciarla, y a veces ocurren, a veces no. Pero yo, como buen obsesivo, soy muy inteligible. No tengo esta suerte. Me gustaría que alguien me diga, no sé qué quisiste decir. Me parece que en general vengo con explicación, con notas, incluso cuando no las hay, ¿no? Para ir cerrando, ¿sí? Cintia, perdón. No estaría tan segura. Para ir cerrando. Está bien, mejor, me alegro. Esta conversación me gustaría hacer ¿Hay alguien que preguntó de si los libros se terminan o se abandonan? Sí. Para contestar, los libros se terminan y se abandonan cuando te entregan el libro impreso, queda ahí abandonado, ¿no? Es el momento de abandono del libro. Sí, pero sí, no, coincido. Lo que no quita es que en algún momento, si se reedita, uno vuelva a revisar y quiere corregir y quiere modificar. Es una cosa rara, ¿no? De que creo que Borges decía que uno publica para no seguir corrigiendo, y es un lugar común, pero es uno de esos lugares comunes que son ciertos, ¿no? Parece que todo está disponible para ser corregido indefinidamente, incluso lo ya publicado, ¿no? Uno sigue encontrando cosas, errores o posibilidades de variar. Y acá el tono podría ser otro. Pero es divertido. Por lo menos para mí es divertido, no me provoca ninguna ni ansiedad, ni angustia, ni nada. Tampoco tengo ninguna idea de que tiene que estar acabado, concluido. Para ir cerrando, me gustaría hacerle una pregunta doble. En primer lugar, retomar un tema que apareció apasionantemente hace un momento, que es escribir sobre el padre, ¿no? Cintia nos estaba contando que está escribiendo una novela sobre el padre en este momento, y Alberto, a su vez, acaba de publicar un libro, Volver donde nunca estuve, ¿no? Algo sobre mi padre. Yo lo estuve leyendo los días pasados y tiene algunos pasajes realmente demoledores, ¿no? La relación con la música, con el padre, la depresión, en fin. Entonces me gustaría preguntarles en primer lugar a ambos qué ha significado para ustedes escribir sobre el padre, ¿no? Y en segundo lugar, qué están escribiendo o piensan proyectar también de aquí a un tiempo más, ¿no? Si nos pueden adelantar algo de eso también. No, estoy pensando, no me querría apurar a contestar, digo, ¿qué significó escribir sobre mi papá? Lo primero que me vino a la cabeza es algo que me pasó la semana pasada. Fui a ver a un analista para resolver este dilema de si ya dejé o no dejé la vida profesional, académica. Es un dilema cómico, pero bueno, es el que tengo. Un dilema digno de analista. Es cósmico, no cómico. La comedia del profesor a punto de jubilarse y que descubre que no quiere hacer más y dice, pero bueno, ¿sigo 2 años más o abandono ahora heroicamente
Bueno, le fui a contar esto al analista y terminé hablando obviamente de mi papá, qué sé yo. Y después hablaba con Alfonso, que es el coautor del libro sobre mi papá, y él se reía, me decía, claro, ahora le debes contar la relación tal cual la escribiste. Y es absolutamente así. La versión que ahora tengo es la que escribí, que es muy diferente a las que yo había contado en otros análisis, muy diferente, ¿no? Como si escribir se ve que me dio la posibilidad, supongo yo que de apropiarme de esa historia, eh, eh, y de inventarlo a mi papá como un personaje por ahí más ambiguo y más matizado del personaje que era. Mi papá era muy personaje para toda la vida familiar, un personaje muy fuerte. Entonces el personaje que yo fui descubriendo, inventando la escritura, es uno que no es tan fuerte, más matizado, con otras cosas. Eh, pero bueno, supongo que no es casualidad esto que decía antes, ¿no? Al principio, de que esto fue posible después de que él murió, ¿no? Por alguna razón no lo hice antes. Supongo que la muerte de él me permitió imaginarlo de estas otras formas, reconocerlo, descubrirlo de estas otras formas, pero fue en la escritura, ¿no? Y ahora converso, lo cuento, por ejemplo, a este analista se lo cuento tal cual lo escribí, como el personaje en que se convirtió. Y parece que es verdad, parece que es un personaje verdadero, incluso parece más verdadero que las otras versiones anteriores, ¿no? Cuando todavía no había escrito. Pero bueno, no sé, son todas conjeturas. Yo intercambié roles, porque yo era siempre la que me iba, la que viajaba, y mi papá me decía, ¿dónde estás perdida? Te vas a perder. Era su miedo, ¿no? Que yo me fuera a perder. Y entonces ahora él es el que se pierde, ¿no? O sea, es un padre aventurero, que no le preocupa nada, no tiene ninguna importancia, y que va metiendo a esta hija en territorios completamente insospechados sin ningún problema, y eso ha sido muy divertido, ¿no? Como mirar esta alteración que se produce entre ellos dos. Ahora, también tiene mucha importancia la historia que está ocurriendo, que es en una toma de terrenos indígenas, y cómo se insertan estos dos personajes también en ese lugar, y qué pasa también. Pero básicamente es como todo lo que mi padre no hizo porque no le tocó, porque no quería, y una hija, ¿no? que es más miedosa, ¿no? Entonces eso ha sido muy entretenido, me río mucho. Eh, y bueno, como plan, quiero terminar esto en algún momento. Llevo muchos años, entre medio que estudié otras cosas, ha cambiado mucho, y yo escribo, no sé, como 500 páginas para sacar 200, borro, es impresionante, y parar de producir un tiempo, eso digo, quiero hacer cosas distintas. Eso pretendo, parar. Y Alberto, la tercera parte de los diarios, ¿no? Prontamente. Eso está escrito, eso lo terminé de escribir en diciembre del año pasado, y después trabajamos con Nora en la edición, en la edición, y ya quedó para ser editado en octubre. Ahora estoy en el paro, digamos, no estoy escribiendo, y ya ahora me estoy empezando a poner ansioso. Pero bueno, mañana voy a análisis y le voy a contar a ver qué le parece. Me tiene muy entretenido esta cuestión, si dejo o no la profesión o qué sé yo, pero me parece que me tiene entretenido. Ahora esta mañana tuve como una ocurrencia, y era una ocurrencia de una entrada de diario, así que en una de esas, mal que le pese a mis amigos, que sé que los tengo cansados, la saga continúa, porque se me presentó muy como ocurría en los últimos años, ¿no? Y aparecían
mi hija y la literatura y el humor, así que en una de esas estoy haciendo tiempo para empezar el cuarto, pero bueno. Que no sea. Nos gustaría leer mañana o pasado una entrada de diario en tu Facebook sobre cómo te fue con el analista y cuando me contaste esta conversación que tuviste con Cintia y conmigo y con todas las amigas y los amigos que nos siguieron por Facebook desde el fanpage de La Palabra Quebrada. Le damos muchas gracias, mucho agradecimiento a Cintia, Alberto, por esta conversación que han sostenido, muy estimulante en todo lo que han dicho realmente, y a todas y todos los que nos están siguiendo, prontamente, apenas aparezca el número del siguiente mes, les confirmaremos la tercera sesión de la morfología del medio, ¿no? Casi miedo, ¿no? Casi todos perdimos miedo la primera vez, pero del medio, ¿no? Dedicado también a otro tema de todo el ámbito del libro, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo, Cintia, Alberto, a Matías que estuvo atrás en backstage y mostró el suplemento recién salido de imprenta, y lo dejamos a todos y todos invitados entonces a una próxima oportunidad. Chao, muchas gracias y que estén muy, muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos.